el pasado, Sion fue un despiadado señor de la guerra y los noxianos lo veneraban porque le había arrebatado la vida de un rey demaciano con sus propias manos. No obstante, se le denegó la paz eterna, pues fue revivido para servir a su imperio una vez más. Sus masacres indiscriminadas se suceden ante todo aquel que se interpone en su camino, sin importar su facción, lo que demuestra que apenas queda rastro de humanidad en su interior. Sion lucha desenfrenadamente provisto únicamente de una armadura asida a su piel putrefacta, peleando por recordar a su verdadero yo entre hachazo y hachazo. Hace más de un siglo que el sanguinario señor de la guerra conocido como Sion se alzó con el poder tras acabar con todos los que se interponían en su camino. Alimentado por el temor tanto de sus enemigos como de sus amigos, Sion era el último de una orgullosa estirpe de guerreros que había sido fiel a Noxus desde su fundación. Había jurado por el honor de sus ancestros que jamás daría un paso atrás en la batalla y que moriría con el orgullo de un guerrero cuando llegara su hora. Si bien es cierto que la sutileza y la visión estratégica no figuraban entre sus virtudes, los métodos de Sion eran muy efectivos por su inclemencia y llevaron a Noxus a la victoria en numerosas ocasiones. El poder del imperio había alcanzado un punto álgido nunca visto a lo largo de varios siglos, así que los generales de su ejército reaccionaron con gran sorpresa cuando su nación del oeste consiguió por primera vez resistirse a su avance. Los demacianos empujaron a las guerrillas noxianas hacia el este y las obligaron a refugiarse tras las murallas de Gibardis. Sion, que en ese momento avanzaba por las montañas argentadas, se vio invadido por la furia y partió en dirección al sur. Cuando llegó a la ciudad, las filas demacianas recortaban contra el horizonte. No tenían intención alguna de asediar Gibardis. Su objetivo había sido expulsar a los noxianos de las tierras circundantes a las suyas propias y, tras haberlo conseguido, se disponían a partir de vuelta a casa. Sion preparó sus tropas, decidió a castigar sin piedad semejante insolencia. No obstante, el comandante noxiano al cargo de las tropas de Gibardis había sufrido ya numerosas pérdidas y quería resignarse a esperar tras las murallas a que el enemigo se retirara impune. Sion y sus guerreros eran los que realmente habían pagado el precio por tomar las tierras que este ejército había cedido al enemigo. Impulsado por la rabia, Sion lanzó al comandante desde lo alto de la muralla y ordenó a las tropas que atacaran. Sion aplastó las filas demacianas en su misión por dar con su líder, el rey Jarvan I. Su guerrilla avanzó a su lado sin temer a la muerte, pero, mientras tanto, la facción del ejército noxiano que se había refugiado en Gibardis se dejó llevar por el pavor. Su debilidad les impulsó a retirarse de vuelta a la ciudad y abandonar a Sion, a su guerrilla de confianza, en medio de las filas enemigas. Cayeron uno tras otro, pero Sion se mantuvo en pie. Solo y ensartado por innumerables filos y flechas, al fin consiguió dar con Jarvan. Tras un encarnizado enfrentamiento, el demaciano consiguió asestar el golpe final. Sion dejó caer su hacha y, haciendo de tripas corazón, consiguió arrancarle la corona al rey con una mano, mientras que con la otra lo asió por la garganta. Los guardias de Jarvan hundieron sus espadas en Sion una y otra vez, pero este se mantuvo firme. No se dejó llevar por la muerte hasta que estuvo seguro de que el rey demaciano se iría con él. Su cadáver, junto con la corona demaciana que aún aferraba con firmeza, se llevó de vuelta al bastión inmortal para ser enterrado entre grandes alabanzas. Noxus lamentó la pérdida de Sion y lo enterró en un magnífico monumento que se construyó en su honor. Su tumba no volvió a abrirse hasta medio siglo después. Tras su muerte, pasaron los años y Noxus dejó de ser lo que era. El gran general que imperaba en esas tierras, Boram Dargwyll, estaba dispuesto a dar lo que fuera para recuperar la gloria perdida. Los aliados de Dargwyll, una camarilla misteriosa conocida como la Rosa Negra, se reunieron para devolver a la vida al sanguinario héroe con la ayuda de magias prohibidas y lo presentaron ante el gran general. Él no fue capaz de rechazar semejante obsequio, así que Sion volvió a la vida. Esta vez, guiado por una sobrecogedora sed de sangre y sensibilidad al dolor casi inexistente. Arremetió contra los enemigos de Noxus y destrozó a todos con los que se enfrentó. Las victorias de Sion traían ahora consigo unas pérdidas mucho mayores que antes. Estaba desatado y avanzaba aplastando amigos y enemigos por igual. Aquellos que se veían forzados a luchar a su lado terminaban por abandonar las armas. Dargwyll acabó ordenando que enterraran de nuevo Sion.
Cientos de guerreros murieron tratando de subyugarlo, pero al fin consiguieron atraparlo entre grilletes y llevarlo de vuelta al bastión inmortal. Sin masacres en las que participar, la magia de sangre que lo había devuelto a la vida lo arrastró rápidamente a la locura, pues su mente se veía invadida por una rabia incontrolable. Las paredes de la cámara bajo su monumento silenciaron sus rugidos. Allí languideció poco a poco durante muchos años en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Cuando su tumba se abrió de nuevo, el imperio que lo recibió era muy diferente. El general Jericho Swain había arrebatado el poder a Darkwill, del que ya no quedaba nada. Pero a Sion todo eso le era indiferente, y luchó contra sus cadenas con una furia infinita que solo la batalla era capaz de saciar. Encadenado en una jaula de hierro, regresó a Hibardis, ciudad que se había separado del Imperio Noxiano durante los años de Darkwill. Sion era el regalo que enviaba el nuevo gran general para castigar semejante rebelión. Masacró a todos los defensores y demolió la ciudad, arrancando entre risas torres con sus propias manos. El resto de regiones que se habían separado de Noxus no tardaron en arrodillarse ante el nuevo general, impulsados por el terror que sembraba la amenaza del gigante no muerto. Ahora, cuando la luz del día invade su sombría tumba, Sion se alegra, pues con ella viene la promesa de que se librará una vez más de sus cadenas y derramará sangre por doquier, con lo que silenciará de forma temporal la eterna locura que le impide descansar en paz. Sion solo recuerda vagamente fragmentos de su vida, y aún menos de lo que vino después, pero hay una verdad que siempre perdura. Antes y ahora, la tierra tiembla ante su imponente figura.